Buenas tardes en España y buenos días en América y Latinoamérica. Esta tarde pues tenemos aquí al doctor Fernando Corella. La verdad es que es un honor tenerlo aquí. Él ha sido director de la RIGMA durante 6 años. Yo desde que acabé la residencia y básicamente tengo recuerdo de empezar en la SEGMA y demás, pues él siempre fue el referente y el que empujó la revista para intentar ponerla pues donde se merece. Y durante muchos años hizo una función muy, muy, muy importante. Entonces, pues bueno, creo que es importante reconocerle esa labor que realizó y que ahora actualmente pues está realizando un poco más en la sombra, pero que también está trabajando para la revista. Em, Además de eso, pues es un pionero. Todo el mundo conoce la ligamentoplastia del doctor Corella y bueno, constantemente está innovando en el mundo de la artroscopia de muñeca. Y por todo ello, pues nada, es un placer tenerlo aquí. La verdad es que es una suerte. Y nada, Fernando, normalmente lo que hacemos es que los presentadores pues se presentan a sí mismos un poquito, dicen dónde trabajan, un poco lo que les gusta hacer y nada, y luego pues ya pasan a hacer la presentación de la charla. Muy bien, pues nada, Sergi, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí por varias cosas, por el tema que voy a presentar que me encanta y después por potenciar la RIGMA. Para mí la RIGMA es mi revista, ¿no? Es la revista de la sociedad. Trabajé muchos años como director, la he visto crecer. Yo creo que es un momento muy bueno para la RIGMA y lo será mejor. O sea que a todos los que estáis escuchando os animo a mandar muchos artículos que los necesitamos y a ver si en breve conseguimos que se indexe y colocarla pues donde tiene que estar, ¿no? La revista de referencia en todo el mundo iberoamericano. Dicho eso, pues bueno, yo trabajo en el Hospital Infanta Leonor, un hospital público de Madrid, y en el Hospital Quirón Salud de Madrid, un hospital privado, o combino la medicina pública con la medicina privada. Y bueno, pues mi pasión es la cirugía de mano, la artroscopia específicamente, aunque no solo la artroscopia, por supuesto, y después la docencia. Hacemos un montón de cursos de artroscopia, de anatomía, y soy profesor de la universidad. O sea, esas son mis dos pasiones, ¿no? La cirugía y la formación. Así que nada, yo si quieres empezamos con el tema y después pues ya hablamos de preguntas o al final, ¿no, Sergi? Sí, en el chat la gente que quiera pues puede ir dejando sus preguntas. De hecho, te tengo que decir que es la primera vez que me han llegado dos preguntas por correo electrónico antes de la charla ya que querían hacerte preguntas. Eh, y sí, al final pues resolvemos las preguntas, o sea que cuando quieras pues puedes pasar a dar la charla. Vale. Se ve, ¿no? La pantalla completa. Perfecto, sí, perfecto. Vale. Bueno, pues nada, esta charla viene a raíz de este artículo, ¿no? Un artículo que publicamos con Ricardo Kempf, con yo, Pedro Fariña, Marcelo Gaita, Pedro Delgado, Elisa de Torres y yo. Pero este es un artículo, una serie de casos que cuenta la técnica, pero para mí es fundamental y agradecer a dos personas. La primera es Ricardo, que creo que está escuchando, que es el autor, el que ha escrito el trabajo. Impulsa un montón, es un compañero de viaje excelente. O sea que muchas gracias, Ricardo, por todo el trabajo y todo lo que nos queda por hacer en este campo. Y Elisa de Torres, que Elisa de Torres le estoy dirigiendo la tesis sobre el desarrollo embriológico del ECU, estudio anatómico, ecográfico, artroscópico, o sea que van a salir muchos trabajos en un futuro reciente seguro con todo lo que está trabajando Elisa. Bueno, sabemos que gracias a la artroscopia pues somos capaces de ver un montón de estructuras, somos capaces de diagnosticar de forma precisa toda la patología radiocarpiana y mediocarpiana. Pero el extensor cubital del carpo es un tendón extraarticular que puede ser causa de dolor cubital. De hecho, este artículo, que es muy bueno, de Sanjay Kakar y de Mar García Elías, hablan del algoritmo de tratamiento del trébol de 4 hojas, ¿no? Y en esas 4 hojas, causas de dolor cubital y que merecen la pena centrarse en ellas para saber qué tratamiento debemos hacer, pues la deformidad ósea la podemos saber perfectamente con un estudio radiológico o de escáner, efecto cartilaginoso también con las pruebas de imagen, pero sobre todo con la artroscopia, igual que la lesión del fibrocartílago triangular, donde el patrón oro, desde luego, es la artroscopia.
Pero la patología del ECU es un poco más difícil estar totalmente seguro de si la tiene o no la tiene o qué tipo de lesión es. Entonces, muchas veces nos encontramos en este caso, ¿no? Este es un paciente, si veis los hilos saliendo por el lado cubital, habíamos hecho un reanclaje del fibrocartílago, pero parecía que también tenía una lesión del ECU. Y la única forma, después de hacer la artroscopia, era bajar la mano de la torre, hacer este abordaje y realmente comprobar pues, que el tendón pues, no estaba en la subvaina. Entonces era una pena, ¿no? Después de toda la parte artroscópica, hacer un abordaje abierto. Y por eso le dimos vueltas en cómo hacer una visualización, cómo podemos ver la patología del extensor cubital del carpo a través de los portales normales artroscópicos, que nos ayude a hacer ese diagnóstico de todas las causas, o más bien que sume otra causa de dolor cubital en todo el espectro de patologías que puede existir y que lo podamos comprobar y asegurar de forma artroscópica. Luego nos centraremos en cómo hacerlo, pero bueno, la charla me gustaría dividirla en estas tres partes. La primera, hablar un poco de anatomía y diagnóstico, después de la exploración y por último de las técnicas artroscópicas que estamos haciendo a día de hoy. Respecto a la anatomía, el extensor cubital del carpo se inserta en el epicóndilo del húmero y en la base del quinto meta, es decir, que hace un trayecto oblicuo en el antebrazo. Es un músculo que de forma activa extiende la muñeca y hace una desviación cubital, que se tensa en flexión, y esto es muy importante. En pronación está relajado, más bien tiene un camino recto desde el codo, pero en supinación hace una especie de S y es donde se tensa más, donde podemos ver más patologías, sobre todo de luxaciones. Es el sexto compartimento extensor, pero, y esto también es muy importante, no lo mantiene en este compartimento el retináculo extensor, sino otra estructura que se llama la supina, que es una especie de cinturón de seguridad que mantiene el extensor cubital dentro del surco de la cabeza del cúbito. Y es importante también saber que este cinturón lo mantiene fijo, da igual que estemos en supinación o en pronación, el extensor cubital siempre está en la misma posición respecto a la cabeza del cúbito, ¿no? Esto Mar García Elías lo decía siempre, que era como una pareja de baile, ¿no? Daba igual la posición, siempre estaban unidos uno a otro en la misma posición. Esto es un vídeo después de hacer la disección anatómica, retiramos el retináculo extensor, vídeo anatómico, y vemos esa estructura independiente del retináculo extensor que mantiene sujeto al extensor cubital dentro del surco de la cabeza cubital. Y da igual el movimiento de pronosupinación, el extensor cubital siempre está localizado en la misma posición. Es decir, tenemos que abrir esta subvaina para que el tendón se luxe. Y una vez abierta esta subvaina, pues como siempre en cualquier tendón, es muy, muy, muy difícil de cerrar. Respecto a las patologías, en este otro trabajo, también un artículo que os recomiendo a todos de Mar García Elías, habla de cómo clasificar las patologías, ¿no? Básicamente hay dos tipos, las constreñidas y las no constreñidas. Las constreñidas son donde vemos que hay una tendinosis, una lesión del tendón dentro, una tendovaginitis, un engrosamiento de la subvaina o una tendinitis también, ¿no? Líquido alrededor. Y las no constreñidas, que serían pues, las luxaciones, ¿no? Las traumáticas o las que son más frecuentes en patología reumática. Respecto a la exploración, pues como cualquier tendinitis, nos dará dolor en extensión, o sea, haciendo la función del tendón contra resistencia, ¿no? Si le pedimos al paciente que extienda contra resistencia, tendrá molestias, igual que todas las tendinitis, en el movimiento opuesto de forma pasiva, ¿no? La flexión también pasiva nos dará dolor. Pero hay unos cuantos test que conviene saber. El primero y muy útil es este, el test de sinergia. Es como si hacemos una abducción contra resistencia del pulgar o de los dedos, el extensor de forma sinérgica, el extensor cubital se contrae. Aquí en esta mano se ve fenomenal. Una forma de ver si tienen dolor en esa zona es simplemente decirles que abran los dedos contra resistencia, sobre todo el pulgar, y aparecerá ahí la contracción del extensor y el dolor. Y después este otro test, que es el test del corazón, que si os fijáis le dices al paciente que ponga los puños en esta posición delante de su cuerpo, y lo que estamos haciendo es una flexión en supinación, es decir, en supinación estaremos ayudando al tendón a salirse, se lo estaremos tensando, lo mismo que la flexión, ¿no? Pues esta es otra maniobra para la patología del extensor cubital que es muy útil. Después hay que ver realmente si se lusa, ¿no? Como este paciente que veis que tiene un salto claro del extensor cubital en la muñeca derecha, pero
hacerlo siempre en la izquierda, porque hay muchísimas veces que esto no es patología, no es que se le haya roto la subvaina, es una variante de la normalidad, ¿no? Pasa mucho en gente muy laxa. En cuanto a la exploración, también es muy importante el diagnóstico diferencial porque la patología del eco es una de las causas de dolor cubital. Puede haber otras muchas que se pueden confundir y no solo se pueden confundir, sino que se pueden asociar. Más de la mitad de las lesiones del ECU traumáticas que ocurre una luxación están asociadas a una lesión del fibrocartílago triangular, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta que no solamente las maniobras del ECU, sino hay que descartar otra patología cubital que es una causa de dolor también del compartimento cubital. A ver. Respecto a las pruebas de imagen, con unas resonancias de alta calidad podemos ver líquido alrededor del tendón, una tendinitis, podemos ver una tendinosis, roturas intratendinosas, podemos ver una sinovial ya más abundante como en patología reumática o incluso una lesión de la subvaina con una luxación del ECU. Como decía, hay veces que el tendón solamente se luxa en supinación. La mayoría de las resonancias sabéis que el paciente entra boca abajo con la mano estirada en pronación. Entonces, se puede pedir una resonancia en supinación, tienes que tener buena relación y contacto con los radiólogos porque les va a extrañar, pero con esa resonancia en supinación pues también nos puede dar idea si existe una subluxación o no del extensor cubital. Pero para mí la prueba sin duda más útil antes de la cirugía y esa exploración artroscópica es esta, es la ecografía. ¿Por qué? Pues porque nos permite hacer un estudio dinámico, comparar una muñeca con la otra. Aquí estáis viendo la cabeza del cúbito, el surco para el extensor cubital, que está localizado justo en esa posición y que según hacemos el movimiento pronosúpice, veis que no sale, que está totalmente pegado a ese surco. Y lo que vemos en un paciente que se le luxa es esto. Veis como en ese movimiento de pronosupinación, sobre todo al hacer la supinación, pues el ECU sale. Esta imagen es muy sencilla de conseguir con la ecografía. Le podéis poner al paciente con la mano apoyado el codo en extensión haciendo ese movimiento de pronosupinación y después muy útil también que comparas con la otra muñeca y si no tienes que hacer una resonancia de las dos muñecas en supinación, que siempre va a ser un poco complejo que nos lo hagan correctamente. Bueno, después de recordar un poco la anatomía, el diagnóstico, pues vamos a la parte de la exploración artroscópica. Como os decía, en 2021 publicamos la forma de visualizarlo. ¿Por qué? Pues sabemos, ¿no? Todas las pruebas de imagen en la muñeca tienen muchos errores, ¿no? No siempre son todo lo sensible y lo específicas que nos gustaría y al final siempre la visualización directa. Entonces queríamos poder visualizarlo sin tener que hacer ese abordaje abierto porque a lo mejor no nos encontramos patología y ya le estamos haciendo una lesión al paciente. La forma de visualizarlo a través de los portales artroscópicos habituales es esta, ¿no? Los dos portales que se utilizan son los radiocarpianos, el 6R es más para instrumentación y el 3.4 para visualización, es decir, no tenemos que hacer ninguno accesorio. Lo que hacemos es esto, introducimos el artroscopio en el portal 3.4 y el portal 6R lo hacemos un poco más grande, ¿vale? Lo vamos dilatando hasta que somos capaces de ver el extensor cubital y la subvaina. Esto es una muñeca derecha, estamos viendo desde el portal 3.4, o sea, el dorso es a la derecha, y lo primero que hacemos, como os decía, es dilatar el portal 6R. ¿Vale? Quitamos la sinovial y con el artroscopio nos intentamos meter dentro del portal, desde dentro de la muñeca. Con un mosquito sabemos que ahí está el extensor, o sea, es cuestión de tiempo y paciencia, vamos disecándolo como haríamos en cirugía normal abierta, y con el sillonobiotomo quitamos todo el tejido alrededor del tendón. Y fijaos bien que no estamos tocando el suelo, ¿vale? Eso es muy importante. El suelo también estabiliza, ¿no? El extensor cubital 6, que es un estabilizador de la radio cubital, solamente estamos exponiéndolo para poderlo ver, pero el suelo lo estamos manteniendo, eso es el retináculo extensor, que no lo estamos tocando, es el extensor cubital, y justo abajo, después de hacer esa limpieza, podemos ver perfectamente la subvaina. Incluso si avanzamos el artroscopio todavía más dentro de la articulación, veis que ahí estamos viendo el portal, la piel prácticamente, por donde está entrando el ganchito, pues podemos ver cómo baja el tendón dentro de la subvaina. Incluso haciendo un movimiento de pronosupinación, pues vemos si se luxa o no se luxa. Otro ejemplo, luego veréis uno de los casos que enseñaré, tenía más patología, más sinovitis alrededor del tendón, pero donde veis que la subvaina se ve perfectamente y que está separada del retináculo extensor. O sea, veis piel, retináculo extensor y subvaina. Pues este fue el primer paso que hicimos, ¿no? Cómo visualizarlo. Y a raíz de ahí, pues empezamos a pensar no solo cómo visualizarlo, sino cómo tratarlo, ya que tenemos esa visión. La forma es esta, ¿no? Portal 3.4 de visualización, 6R de trabajo.
Pero hay veces que esto no es suficiente y que necesitamos otro portal de trabajo. Y en eso es en lo que estamos trabajando ahora y que espero que en breve consigamos publicar. Elisa de Torres ha hecho un trabajo que os presentaré muy bueno anatómico, porque ese segundo portal de trabajo había que decidir dónde hacerlo, ¿no? Lógicamente la referencia, para no irte ni más radial ni más cubital, sabemos que es una zona un poco peligrosa, era tener de referencia, aparte del portal 6R, el extensor cubital. Es decir, el portal lo teníamos que hacer justo encima del tendón para poder tratar la patología que tiene y para hacer una zona de medida donde supiésemos la seguridad. Hicimos varios portales, ¿no? Portales proximales y portales distales, a 2-3 centímetros. Estos son como marcamos los portales y básicamente lo que hicimos fue medir la distancia de esos distintos portales a la rama sensitiva del nervio cubital, que sabéis que es la que está en riesgo en esta zona. Elisa Torres hizo un trabajo anatómico excelente, súper riguroso, en 15 especímenes, y no os lío con datos, pero básicamente los portales proximales eran muy seguros, estaban muy lejos de la rama sensitiva, mientras que los portales distales no eran nada seguros, estaban ya a unas distancias mucho más cercanas. Entonces, esto es más o menos como lo queremos publicar, que es una especie de semáforo, ¿no? El portal 6R hacia proximal, 3 centímetros, una zona verde, totalmente segura. Podemos hacer portales encima del tendón que no corremos prácticamente ningún riesgo. Portales distales al portal 6R de 1 centímetro empieza a ser una zona amarilla, ¿vale? Un poco más peligrosa porque la rama está más cerca, pero sabiendo que está más cubital, pues bueno. Y después portales más distales de 1 centímetro ya es zona roja y la rama cruza, y si con el sinoviotomo o haces un portal vas muy distal, la puedes lesionar, ¿no? Entonces, este es nuestro semáforo. Y el portal que hemos definido de trabajo, porque nos parece el más cómodo, que está suficientemente lejos de la subvaina, donde podemos ayudarnos, como luego veremos, pues es el portal del extensor cubital proximal, que lo hacemos a unos 2 centímetros del portal 6R. Y ya termino pues enseñando algunos casos de no solamente cómo visualizarlo, sino qué cosas podemos hacer. Es un paciente y esta es la resonancia. Veis que el extensor tiene una rotura intratendinosa con mucho líquido alrededor. Estaba degenerado, esto es en T1, esto es la imagen en T2, donde se ve todavía más claro. Este paciente se había descartado la patología reumática. En principio no tenía ningún antecedente de enfermedad reumática ni ninguna otra patología, pero la resonancia, como veis, muy llamativa. Hacemos lo de siempre, portal 6R, ¿vale? Pensar que ahora es una muñeca izquierda, o sea, el dorso a la izquierda. Lo mismo, una vez que dilatamos un poco el portal con el mosquito vamos disecando, y aquí ya es un poco más complejo porque aquí hay sinovial. Pues hay que irlo trabajando con el sinoviotomo, viendo que aparecen las fibras, con cuidado de no lesionarlas. Lo mismo de antes, miramos hacia proximal y comprobamos si la subvaina está rota, no está rota o qué tiene, ¿no? En este caso, como en tantos otros, está un poco más laxa, probablemente por todo el volumen de líquido que tiene, pero está en continuidad. En principio no tiene ninguna alteración, pero lo que sí que tiene es una rotura intratendinosa longitudinal muy importante y mucho líquido. ¿Para qué nos sirve? Pues también para hacer el diagnóstico, ¿no? En este caso nos sirve para coger una biopsia de ese tejido sinovial que no nos guste alrededor y mandarla a analizar, que nos puede ayudar con el diagnóstico. Y después, pues lo que hacemos con cualquier tendón, lo que haríamos en esta cirugía abierta, lo que tenemos que hacer es desbridar la lesión del tendón, quitar todo ese tejido sinovial alrededor y podemos hacer una sutura, y para eso utilizamos un hilo reabsorbible, y la forma de hacerla, técnicamente una vez expuesto, no es nada difícil. Pasamos la aguja en la zona donde queremos suturar el tendón y con un empujanudos pues lo anudamos, ¿no? Igual que haríamos en cirugía abierta para reparar un tendón que vemos lesionado. Lo desbridamos y suturamos la rotura. Pues esto es cómo tratamos a este paciente. El paciente evolucionó bien, la biopsia salió sinovitis inespecífica, no tengo resultado clínico. Los otros pacientes que voy a enseñar sí, porque fue justo pre-COVID y no pudimos hacerlo, pero ha evolucionado hasta la última revisión bien. Otro caso similar, esta paciente ya sí que estaba diagnosticada en artritis reumatoide. ¿Veis lo mismo? El extensor cubital con una lesión intratendinosa, una rotura, mucho líquido alrededor, sinovitis, y una AR que por suerte solamente le afectaba a este tendón. El resto de la mano estaba bastante bien, o sea, sin lesiones reumáticas. Lo mismo, hacemos una sinovectomía
y ampliamos el portal. Y esto es súper frecuente en pacientes reumáticos. En cuanto empiezas a comer en la zona del panus, empieza a sangrar muchísimo. Teníamos la isquemia bien, pero tocas a un paciente reumático y se pone así. Aún así, veis el retináculo extensor, veis la subvaina, ves esa sinovial o ese tejido inflamatorio alrededor del tendón, muy vascularizado, y en la zona distal incluso una rotura tendinosa. Pues lo mismo, limpiamos con el sinoviotomo, con cuidado, haciendo esa especie de peinando el tendón, limpiando todo el tejido alrededor. Esa lesión degenerada del tendón igual la podemos limpiar con el sinoviotomo. Buscamos intratendinoso esa sinovial como sale y esa lesión longitudinal. Lo mismo, la desbridamos. Veis el aspecto del tendón allá más nacarado, sin ese tejido inflamatorio alrededor. Hemos hecho ya la sinovectomía y pues lo mismo que de antes, podemos hacer una sutura del tendón para ayudarle a curar esa lesión longitudinal. Igual con un hilo reabsorbible y con el empujanudos pues podemos dar 2-3 puntos hasta que nos quede un tendón pues suturado con ese aspecto similar a lo que haríamos por cirugía abierta. Ese es el aspecto final. Y este es el resultado de la paciente. La muñeca izquierda, como veis, muy buena movilidad, una pronosupinación completa sin dolor, y esa es la cicatriz que le queda y sin ninguna recidiva de la sinovitis. Otro caso un poco más llamativo, igual otra artritis reumatoide, pero en este caso sobre todo afectación del compartimento cubital, pero una sinovitis brutal alrededor del tendón. Esto es la imagen en T1 y fijaos que en el surco de la cabeza un osteofito. Y en T2 pues se ve muchísimo mejor la rotura intratendinosa, los restos que queda del tendón, que está totalmente adelgazado, roto, y todo el panus alrededor de él. Pues lo mismo, miramos del 3-4, abrimos el portal 6R, buscamos con el mosquito el tendón. Aquí, si normalmente es algo difícil, aquí es mucho más complejo porque es un tendón totalmente degenerado, con muchísimo líquido, panus alrededor. Es que en cuanto apretamos todo ese tejido inflamatorio, pues sale. Pues aquí hay que tener un poco más de paciencia, suero, lavar, intentar ir exponiendo los restos del tendón. Y lo mismo que en cirugía abierta, pues intentar vaciar todo el panus alrededor del tendón. No solo el sinoviotomo, podemos utilizar, por supuesto, grasper, pinzas, todo lo que sea necesario. Eso es importante, estáis viendo que cuando nos vamos hacia distal siempre intentamos meter el sinoviotomo por dentro. Ya más allá de 1 centímetro, 1,5 centímetros, la rama se puede cruzar, con lo cual siempre que trabajemos con el sinoviotomo, desde la parte de dentro, nunca desde fuera, porque podríamos lesionar la rama. Todo lo contrario que hacia proximal estamos mucho más seguros. Pues ahora igual, seguimos mirando desde el portal 3-4, estamos ya dentro del portal 6R. Miramos para abajo y eso es pues los restos de la subvaina, que lógicamente en este caso pues no queda absolutamente nada, solo un tejido inflamatorio alrededor. Y aquí estamos haciendo el portal proximal, ¿veis? Esos 2 centímetros proximales, totalmente seguros, ahí no hay nada que nos dé miedo. Podemos con el ganchito trabajando desde abajo separar el tendón y eso nos permite hacer una sinovectomía pues mucho más amplia. Y aquí estáis viendo cómo los restos del tendón estaban rozando con ese osteofito que habíamos visto en la resonancia, y lo mismo pues también podemos quitar el osteofito. Pensar que lo que estamos ahora apoyado en la fresa, eso es la piel. Estamos trabajando prácticamente fuera de la articulación. Quitamos el osteofito, comprobamos que el tendón ya no roza en esa zona y pues este es el aspecto último después de toda la limpieza. Pues los restos del extensor hacia abajo, y esta es la resonancia a los 8 meses de la cirugía. Es como no hay restos de panus, lógicamente el tendón no está en su zona, el osteofito ha desaparecido. Y este es el resultado clínico, otra de muñeca izquierda de la paciente, con muy buena movilidad, una pronosupinación completa. Y aquí veis perfectamente los dos portales, el 6R y el portal proximal del extensor cubital. Y la última técnica, un poco más compleja, solamente lo hemos hecho en este caso, era una luxación del ECU en una chica joven deportista. ¿Veis dónde está? Entonces lo primero, otra vez, con el mosquito dilatamos hasta que encontremos el extensor cubital, lo mismo mirando desde el portal 3-4.
hacemos una sinolectomía del tejido alrededor y vemos cómo ese es el retináculo extensor y la subvaina en este caso está totalmente suelto, no sujeta el tendón en el surco, hay restos de subvaina, pero no agarra nada de nada. Pues hacemos un desbridamiento de todo el tejido proximal y del surco. En este caso está un poco aplanado, que no facilita o que favorece siempre esas luxaciones. Con un base loop nos sirve para separar el tendón y poder trabajar un poco más cómodos, porque lo que vamos a hacer es una reconstrucción anatómica de la subvaina con un injerto tendinoso libre. Entonces, a un lado del surco hacemos un túnel y pasamos un injerto libre que vamos a fijar con un tornillo interferencial de 2,5, el más pequeñito que hay. Lo metemos dentro del canal y fijamos al lado más cubital del túnel. Con el sinovetomo podemos desbridar todo el surco, incluso si fuese necesario podríamos hacerlo un poco más profundo, y al otro lado volvemos a hacer otro túnel. Lo mismo, volvemos a pasar. En la parte volar tiene un portal volar cubital, como el que describió Vicente Carratalá, para proteger el nervio cubital y pasar los hilos de forma segura. Estamos pasando el tendón hacia el portal 6R, por dorsal al extensor cubital. Hacemos la sutura trenzada para traccionar del tendón. Ahí ya lo tenemos cubriendo el extensor cubital. Fijo a un lado, fijo al otro, pues traccionamos desde volar. Podemos intentar comprobar la tensión que hacemos para que corra bien el extensor cubital y lo fijamos con un segundo tornillo interferencial. Entonces hemos hecho una reconstrucción dentro del retináculo extensor, anatómica, y ahí veis cómo el extensor cubital ahora queda sujeto por este nuevo cinturón de seguridad que le mantiene en el surco. Y este es el resultado clínico de la paciente. Veis ahí los portales, una prosupinación completa, sin luxación. Ese es el portal volar cubital y los portales que hemos utilizado. Y la derecha una fuerza de 32 kilos y la izquierda una fuerza muy buena de 29. Pues nada, esto es todo lo que os quería enseñar. El mensaje que me gustaría mandar después de esta charla es esto, ¿no? La patología del extensor cubital es una patología real, relativamente frecuente, que nos puede engañar porque hay pacientes laxos que tienen un tendón normal pero que tiene esa subluxación y que se combina mucho con lesiones del fibrocartílago. Entonces, una forma de verlo, aparte de hacer la exploración del fibrocartílago, es eso, dilatamos un poco el portal, vemos el tendón, vemos la subvaina y podemos estar seguros que no existe patología. Y ya yendo un poco más allá, pues con el desarrollo de estos nuevos portales y con el conocimiento que tenemos, pues vamos a hacer desde luego desbridamientos de pacientes reumáticos, incluso suturas tendinosas o reconstrucciones, aunque pues bueno, yo os digo que esto estamos empezando y que espero que en los próximos años pues vayamos recopilando casos y pudiéndolo publicar. Pues nada más, eso era todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta, pues estoy encantado de contestarla. Fernando, el artículo es bueno, pero la charla ya brutal. O sea, tengo que Gracias. felicitar porque la charla es buenísima, muy, muy buena. La verdad es que me ha encantado. Ya no me esperaba que también pudieses hacer plastias de estabilización, ¿eh? Ahí Eh, ya, Es un poco más difícil porque estás muy pegado a la piel, no tienes una visualización muy buena, pero es como todo, una vez que llegas a ver una zona, es cuestión de paciencia, tiempo, que se nos vayan ocurriendo técnicas pues, para evitar el abordaje abierto, desde luego. los dos tornillos los pones en el cúbito. Sí, intentando coger a un lado o sea, del surco, pues a un lado y al otro. Lo que tienes que hacer, lógicamente, es que no los puedes poner a la misma altura. Tienes que Claro, ya, ponerlo ya, ya, porque ya si me he es a la misma fijado. altura y después tener en cuenta eso, los tienes que el túnel es un túnel que no es ciego, es abierto al otro lado. Entonces tienes que hacer el portal volar cubital para asegurarte. Pero bueno, es un portal, como os digo, que describió Vicente Carratalá y es súper seguro una vez que lo abres con un par de centímetros de apertura. Se puede pasar perfectamente. Y si, por ejemplo, utilizaseis Swipe Lock, que no haría falta, ¿no? A pasar al Es otro que lo que lado. pasa, el Swift Lock es de 3,5.
Entonces, el agujero que le tienes que hacer en el cúbito, 2 agujeros de 3,5 es súper grande. Si hubiese un sweep block más pequeño es una opción. A mí el sweep block especialmente no es un tornillo que me guste mucho porque he hecho varias cosas en cadáver y no tengo la misma sensación que cuando pongo un tendón en una dirección y pongo el tornillo interferencial en la misma. O sea, me gusta un poco menos la filosofía de fijación, pero es que es muy grande. O sea, 2 tornillos de 3,5 en un cúbito sí que puedes tener una fractura. Y esto es puedes hacer un túnel de 2,5, incluso lo podrías hacer un poco más pequeño. Tenía entendido que estaban desarrollando uno más pequeño. No sé Sí, si... pero que yo sepa, en el mercado no está. Salió el de 2,5, el torneo interferencial de 2,5 hace 1 año y medio, 2 años o por ahí, pero yo creo que el sweep block pequeño todavía no está, hasta donde yo sé, ¿eh? Hay unas cuantas preguntas. Te quería preguntar una de las que yo tengo. Me ha parecido que en el seguimiento postoperatorio de los pacientes, algunos de ellos no tenían portales mediocarpianos. ¿Puede ser? No, no. O sea, todos, siempre, 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 cualquier artroscopia, hay que hacer radiocarpiana y mediocarpiana, siempre. O sea, Vale, todos, no, todos no. los tenían. Te lo pregunto porque me había sorprendido. No, eh, no, 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 que va, eso es una de las cosas que a los resis, a todos les insisto, o sea, tú no puedes hacer una artroscopia de muñeca jamás solamente con los portales radiocarpianos, ¿eh? Te puedes comer un montón de patología y más si estás intentando analizar un dolor cubital. vale, vale. No, está bien aclararlo porque a Sí, mí, sí. claro, He hecho eso me en, llama la en atención. un último congreso, no me acuerdo dónde era un curso, que igual alguien presentó y dijo, no, yo no hago siempre mediocarpianos y fue una cosa de debate. O sea, eso me parece ser o sea, una apreciación buenísima. Eso, aunque tengáis súper claro que es una patología radiocarpiana, en cualquier patología siempre iros a mediocarpiana. Son 2 segundos y te quedas seguro que no tengas una lesión condral del conchoso, una lesión del uno piramidal, cualquier otra cosa. Perfecto. A ver, vamos a empezar con las preguntas. Efraín Mendoza, durante el portal accesorio cerca del ECU, ¿puede haber alteración sensitiva permanente? Y luego también pregunta, ¿es sutura reabsorbible? ¿Cuánto tiempo queda inmovilizado? Bueno, un poco lo que has explicado, ¿no? En los portales proximales. Claro, siempre que hagas el portal encima del tendón proximal es muy seguro. O sea, lo que sí que habéis visto ahora en los pacientes, o sea, el portal proximal lo hacemos si tiene mucha sinovitis y necesitas un portal accesorio. Normalmente con el 3,4 y el 6R para hacer una sinovectomía, una sutura en la zona, que eso lo ves muy bien en la resonancia, a la altura donde está la lesión, normalmente te manejas. Entonces el mensaje es, si nos tenemos que ir a la desbridación distal, que hay veces que el ECU sí que tiene sinovitis, incluso llega bastante arriba, siempre por dentro y con muchísimo cuidado por poner el sinoviotomo al revés, porque ahí sí que puedes tener una lesión y una lesión nerviosa con un sinoviotomo es una desgracia. Y hacia proximal, pues en teoría puedes ir más seguro, porque sabes que si trabajas siempre encima del tendón, el nervio está bastante lejos, mucho más hacia cubital. La sutura sí que es reabsorbible y no, depende, o sea, si la reconstrucción de la subvaina, sí, paciente que le limitamos la prosupinación 6 semanas, 3 con una célula que coge el codo y otras 3 con una célula de Muster, igual que con un fibrocartílago. Si es solamente una sinovectomía y no hacemos nada más, pues el tiempo de confort, un par de semanas con una férula es suficiente. Perfecto. Belén García Medrano te felicita y pregunta en qué indicaciones crees más necesario hacer el portal accesorio y también cuando supones rotura intrasustancia del ECU, eh, también cuando supones rotura intrasustancia del ECU que posiblemente esté más debilitado. Claro, no, eso es lo que acabo de decir. El portal proximal solamente si lo necesitamos de trabajo, ¿no? O sea, si realmente ves que con el sinoviotomo no estás llegando, se te está metiendo el tendón o no lo ves bien, puedes hacer el proximal incluso para con un ganchito separarte el tendón y tener mejor visualización. Pero la mayoría de las veces no es necesario. O sea, la mayoría de las veces trabajando bien desde el 3,4, trabajando desde el 6R, llegas a hacer un desbridamiento amplio. Y después las roturas, lo que os he dicho antes, me fijo mucho en la reso, donde me puede parecer que está la rotura. Normalmente no está proximal, o sea que casi siempre es de la subvaina para distal y suele coincidir con la articulación. O sea que más o menos en esa zona es donde todos los casos que tengo que hacer sutura, pues lo he hecho ahí. O sea que no he necesitado nada más distal. Lo de la sutura también es
es un poco discutible, ¿no? Muchas veces solamente se hace un peinado del tendón, como en tantos tendones del cuerpo, y ya está. Pero yo creo que es un hilo reabsorbible, lo has cruentado, pues tienes un chance ahí de que eso te haga un tejido cicatrizar un poco más potente. ¿A las sinovectomías las inmovilizas o les dejas mover O algo? sea, si hago sutura, eso, o sea, no más de 2 o 3 semanas, depende de la inflamación y tal, pero tampoco muchísimo más, ¿eh? O sea, no es como una reconstrucción de subvaina o si tengo que asociar un fibrocartílago que tengas que movilizar más. Pero si solamente es la sutura y la subvaina está bien, 2 o 3 semanas inmovilizada, no como, no sé, no un protocolo más largo de inmovilizando la supinación. Carlos Morales pregunta si se precisa algún instrumental extra al habitual. No, lo bueno, o sea, la idea nuestra era esto, no poder explorar el EQ con lo que se hace con una artroscopia habitual. O sea, un sinoviotomo, un ganchito y los mismos portales, nada más. Después, y para hacer una sinovectomía, o incluso resecar un osteofito que veas, ¿no? Las fresas de material de artroscopia normal. Después, para la reconstrucción, eso sí, pero esto, insisto, es un solo caso, no tenemos más experiencia. Que yo sepa, Ricardo, creo que tampoco ha hecho la reconstrucción de la subvaina y yo creo que según vayan saliendo casos cogeremos más experiencia y iremos diciendo trucos. Pero para el tratamiento normal, nada, una aguja para hacer la sutura y un biclip. Carlos Gutiérrez pregunta si... no, perdona. Nicolás Ramírez pregunta si cuando tienes un diagnóstico preoperatorio mediante ecografía, ¿confías solo en la ecografía o confirmas con la resonancia? O sea, siempre a todos los pacientes les pido una reso y una ecografía. La ecografía, sobre todo para lo que me sirve la eco, es para la inestabilidad, porque muchos pacientes tienen un dolor cubital que la exploración es difícil, encima sabes que está asociado a una lesión del fibrocartílago, tiene un dolor en la fobia, pero también le duele el ECU, también le duele en supinación, y encima el reso está sublusado, ¿no? Pues claro, es que cambia muchísimo hacer una sutura del triangular, que es más o menos sencilla, predecible, que hacer una sutura del triangular y empezar a pensar en una reconstrucción de la subvaina. Entonces, en esos casos, sí que la eco me parece utilísima para ver realmente si se luxa y compararlo con la otra muñeca. Lo que hacía antes de tener el eco en la consulta era que hablaba con el radiólogo para hacerle una resonancia en supinación o incluso hacerle una resonancia de la otra muñeca, para estar absolutamente seguro. Pero es que ahora tienes algo que es mucho más fácil, que pones el eco y tardas un minuto en estar seguro si tiene o no tiene esa luxación. Ana Hernáiz se traslada al futuro y ya te pregunta si hay diferencias clínicas en tratarlo abierto o por artroscopia. Pues Eh, con un caso. va a ser No, hombre, no, complicado. esto es. O sea, no, sabéis que primero para hacer cosas. Y mira que a mí me gusta la investigación y no, Tito, que nos ha enseñado un montón siempre de estadística y tal, todavía no estamos hablando de números de casos para hacer ninguna comparativa ni nada. Esto es más un poco filosofía, ¿no? Como siempre, todo lo que sabemos que sea hecho artroscópico, son técnicas que vienen para quedarse, las hemos visto en rodilla, lo hemos visto en el hombro, lo hemos visto en todas las articulaciones porque dañas menos, mientras la reconstrucción, tu técnica sea igual de buena que la abierta, yo creo que el camino siempre tiene que ser hacia la artroscopia. Y eso es que lo hemos visto, sí, insisto, ahora en la muñeca estamos en el tiempo del cambio. Yo cuando era residente me acuerdo todavía que suturar un manguito, hacer una sutura simple, un manguito, tardaban 2 o 3 horas, el hombro quedaba así y la gente, ¿no? más de abierta decía, joder, mira, ¿cómo le ha puesto el hombro? 4 horas y yo con una decisión así lo suturo. Y era decirme que cirujano de hombro hace un manguito abierto, ¿sabes? Nadie. Y han pasado 15, 20 años. Pues esto es lo mismo, la muñeca probablemente técnicamente sea un poco más complejo porque es más pequeña, porque tienes que tener un poco más de experiencia, pero hoy en día hay un montón de formación, la gente cada vez hace mejor la artroscopia y estoy seguro que en los próximos años veremos un montón de técnicas de cualquier cosa que sea hacia abierta hecha por artroscopia. Hay un doctor que acaba de empezar, lleva poco tiempo, que te felicita, que se llama Ricardo Lucchetti. Eh, Qué buena gente es Ricardo. eh, Ese sí que es un referente. lo mismo de Ricardo, que Ricardo Kempf, que también está conectado, también te felicita. Ya, Ricardo, vamos que ya lo sabe, este trabajo es algo conjunto.
nuestro. Ricardo hace un trabajo excelente, está recogiendo cada vez más casos y esperamos que toda la parte del estudio anatómico junto con Elisa seamos capaces de publicarlo en breve. Sí, no, la verdad es que él dice muy didáctico y la verdad es que sí, porque no solo lo explica, sino que también lo del, pues a veces son tonterías, pero por ejemplo lo del tema del semáforo, pues es una tontería, pero ya eso seguro que no se lo olvida a nadie. O sea que sí que es verdad que te gusta enseñar. Matías Cravioto también te felicita. Y luego, mira, esta pregunta me ha parecido muy interesante, de Melisa Bonilla. Te felicita por la charla y dice, en pacientes con patología de resolución artroscópica concomitante, por ejemplo, un fibrocartílago, ¿en qué orden prefiere realizar la resolución de la patología? O sea, si tengo claro que tiene, depende de la patología del ECU. O sea, imagínate que es una desinserción foveal del ECU, ¿no? Perdón, una desinserción foveal del triangular. Y después que tiene una sinovitis. Pues lo primero que haría es la sinovectomía del ECU, lo dejo ya eso listo para sentencia, la sutura, y después ya haría el fibrocartílago triangular. Si tengo que hacer una reconstrucción, en este paciente que os he enseñado no tenía una lesión del fibrocartílago triangular, pero cuando las he hecho abiertas, pues he hecho artroscópico el fibrocartílago y después reconstruía la subvaina del ECU. Y yo, si lo vais a hacer abierto, lo que os recomiendo es el artículo de Mar García Elías y la técnica de Mar, que es una técnica súper bonita, anatómica, utiliza un flap de periósteo del cúbito para reconstruir la subvaina y esa es la que, si hay que hacerla abierta, la que os recomiendo hacer, desde luego. Muy bien. Mm, Efraín Mendoza ya se anima, dice, podemos participar enviándole casos para aumentar eh, la cantidad de pacientes del estudio. Ha Claro, visto, encantado. Efraín, que los vídeos parece fácil, pero le ha llevado muchos años, que eso parezca fácil. No, o sea, vamos a ver, desde luego, lo de la reconstrucción fácil, eso sí que no es, ¿eh? O sea, hay que hacer mucho cadáver antes, mucho, pero visualizarlo no es tan difícil. O sea, visualizarlo. Si, o sea, además tenerlo en mente, ¿no? Si tú vas al compartimento cubital, dilatas un poco y con un mosquito disecas, empezar a coger experiencia para visualizarlo no es de las cosas más difíciles. Otra cosa ya después, ¿no? Desbridar o tal, no lesionarlo con el sinoviotomo, pero visualizarlo, yo creo que es una cosa que se puede hacer relativamente fácil. Y suturar directamente en algún paciente que la subvaina, eh, O sea, yo eso lo he visto con el vídeo del cadáver, es que tú abres la subvaina y aquello no vuelve a cerrarse, vamos, ya le puedes dar los puntos, porque si lo haces en el cadáver con todo abierto y es que no te cierra o lo cierras a mucha tensión, me parece difícil. Otra cosa que se podría plantear es reforzar la subvaina, ¿no? Poner un arpón y hacer una especie de plicatura. Yo creo que eso es otra cosa que le estaba dando vueltas. Bueno, no sé, hay muchísimo camino por hacer, muchas ideas que puede aportar todo el mundo, o sea y eso que pensaba seguro igual, que aparecen cosas nuevas. igual profundizar el canal para aumentar La un poco. profundización del canal se puede hacer bien desde el portal de abajo, lo que habéis visto en el vídeo. Tú quitas con un ganchito o con un baselú, quitas el tendón y como estás justo pegado al cúbito, pues vas con la flecha por encima y puedes profundizarlo. O con un sinoviotomo. Claro, y si lo profundizas ya tienes un poquito más espacio y entonces igual sí con un ancor puedes reanclar la subvaina. Bueno, todo esto se dice rápido y luego seguro que hacerlo no es sencillo, No, pero no, pero, o sea, está claro, que la reconstrucción tiene que ir por ahí. O reanclas la subvaina, lo que pasa que los restos de subvaina es lo que te. O sea, cuando está lesionado aquello es un tejido raro, que es difícil entender qué reanclar o qué no, pero desde luego que es un camino o hacer la reconstrucción con un tendón que después tienes otros riesgos, con los tornillos, con los túneles y con todo. O sea que, bueno, hay que ir trabajando y ver cuáles son las soluciones más sencillas y más predecibles. preguntan qué tendón utilizas. Supongo que En para. este caso era el palmar, sí. Ejercer el palmar y si no lo tiene, pues el FCR, un hemitendón. Vale, pues nada, el resto ya son todo felicitaciones y nada, y cumplimentos. O sea que nada, un éxito total. Eh, Nada, muchas gracias, un placer. Y muchas gracias, Sergi, por esta labor para la RICMA. Desde luego que
sea, te lo agradezco en lo que me toca de la revista y nada, seguir empujando. Así es. A seguir empujando. La verdad es que han habido muchísimos participantes, o sea que te tengo que felicitar. Nada, un abrazo grande, Fernando, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos por conectaros. Adiós. Hasta la Hasta próxima. luego.